Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar en esta noche pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe y nos revele la palabra de Dios. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta hora, este día, que podemos reunirnos, oh Dios, para escudriñar tu palabra, para conocer cada día, Señor, y ser transformados y ser firmes en tu palabra, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por todos mis hermanos que están aquí y a los que se conectan por este medio. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, tu Espíritu Santo enseñándonos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a callar esta cosita. Vamos a... Vamos a... En este día vamos a continuar Apocalipsis a partir de la próxima semana, porque quiero compartir algo que es necesario. Ahora, dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo nos hace libres. Entonces estamos en estos tiempos viendo tantos movimientos, tantas personas, formas que están engañando al mundo, formas de humana sabiduría para ser libres. Aún estoy teniendo conocimiento de que aún están usando las mismas palabras, ¿no? de las bueno, no con las mismas palabras de lo generacional, pero también, ¿no? Están tomando esas maldiciones generacionales que las conocemos, que vienen de generación en generación, atando a las personas. Y todo eso están usando, pero de una manera equivocada, por la cual nosotros tenemos que saber que solamente nuestro Señor Jesucristo nos hace libres. Entonces tengo esa necesidad de compartir con ustedes en esta hora y decirles que la palabra de Dios nos los dice. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo y lo recibimos en el corazón, Él va a hacer una obra en nosotros, pero a través de su palabra. Entonces es tan necesario, lo digo nuevamente, de leer su palabra y tener conocimiento, porque cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y lo que Él nos dice, nos enseña, nos guía, nos ofrece, nos promete, entonces ninguna corriente del mundo nos va a hacer caer en cosas que no son de Dios. Por eso dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aún recurrir a esas formas es entrar en una esclavitud. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque se ofrece muy parecido, pero más bien es un mover que se saca a Dios de escena. No es Dios el que lo está haciendo por medio de su Hijo Jesucristo, sino son formas humanas, y aún son formas que vienen de obras de hechicería, brujería y todo eso. Entonces tenemos que estar bien firmes en la palabra de Dios para no caer en esas corrientes de este mundo, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos habla en varios pasajes. Esto está lo que leí en Gálatas 5:1,
nos habla en Juan 8:36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la misma palabra de Dios nos está diciendo, si el Hijo de Dios nos libertare, si es Él, seremos verdaderamente libres. No hay otro camino de ser libres. Es por medio del Hijo de Dios, por medio de Él que nosotros podemos ser libres. Entonces tenemos que entender eso, que el Señor nos está hablando de acuerdo a su palabra. Y hay muchos pasajes. Está también, podemos ver que Jesús, podemos ver en la palabra de Dios cómo Él echaba fuera todo espíritu inmundo. Podemos ver en la palabra de Dios muchos pasajes que nos muestran y sabemos nosotros que, y también lo conocemos porque lo hemos visto, no nos han contado, sino lo hemos experimentado, ¿verdad? Cómo el Señor nos hace libres. Hemos visto cómo hay la libertad que el Señor nos da y cómo el Señor sana también generaciones, y todo depende de nosotros. Entonces, de estar en obediencia a Dios y buscando a Él. Acá nosotros podemos encontrar muchos pasajes en la palabra de Dios. Quiero buscar un pasaje más para luego. Ahora, nosotros tenemos que saber la libertad que ofrece las formas humanas. Hay, ¿no? Que saumerios, que baños, hay muchas cosas. Hay cuarzos, hay un montón de, ¿cómo les dicen? Fetiches, creo que les dicen, ¿no? Hay que se pone, pero la palabra de Dios no nos dice de eso, ¿no? Sino está hablando Jesús cuando está enseñando a sus discípulos y está demostrándoles cómo viene esa liberación. Y hay pues un pasaje donde ellos están queriendo liberar a una persona y no pueden. Entonces esta persona le dice a Jesús, ¿no? Que no han podido, no le han hecho libre a su hijo. Y Jesús les dice que por vuestra poca fe es que no ha sucedido, y por falta de ayuno y oración. Entonces nosotros podemos ver acá en la palabra de Dios que el mismo Jesús está enseñando, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que saber y tenemos que entrar en esa oración y ayuno. Yo estoy siempre teniendo presente y pensando y meditando cómo Jesús tenía sus ayunos y tenía su vida de oración, y muchas veces nosotros no estamos llegando a hacer la obra como nuestro Señor quisiera, porque nos falta el ayuno y la oración. Entonces, si lo hacía Jesús, el Hijo de Dios, nosotros ¿cómo podríamos hacerlo sin ese ayuno y oración? Entonces nosotros tenemos mucho que hacer, mucho que hacer, los encargos que nuestro Señor nos ha dado, pero tenemos que saber que tenemos que estar pues haciendo crecer nuestra fe en las pequeñas cosas que nos suceden, en los pequeños problemas que tenemos, poner ahí, hacer crecer nuestra fe, y en cosas que necesitamos que salgan, que es de uno mismo o de los hijos o de la familia. Tenemos que saber que hay que ayunar, hay que orar,
para que Dios se manifieste en esas liberaciones. Entonces, nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, vemos que solamente uno es libre por el Hijo de Dios. Porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que la liberación que viene por otro lado, esa no es la liberación de Dios, entonces no es una verdadera liberación. Entonces, el Señor nos da esa libertad. Aquí en otro pasaje, si lo están apuntando, vamos a ver. Dice acá, cuando Jesús estaba, dice, abrió el libro del profeta Isaías y leyó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a poner en libertad a los oprimidos. Solamente nuestro Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces, solamente es el Hijo de Dios el que por Él nosotros somos libres. Entonces, cuando nosotros acá, el Señor se va al cielo después de haber resucitado, Él va a la cruz, Él muere, lo crucifican y resucita al tercer día, venciendo, dice la palabra. Entonces Él, cuando resucita y vence, nos da a la iglesia, creo que lo leí en este fin de semana, lo da a la iglesia, porque Él está sobre principados y potestades, y lo da a la iglesia. O sea, la iglesia, nosotros, nos ha encargado esa misión de hacerlo. Y entonces nosotros tenemos que ser equipados, preparados por su palabra y con oración y ayuno. Entonces, la libertad solamente lo da el Hijo de Dios. Necesitamos leer y afirmarnos fuertemente en la palabra de Dios para saberlo, ¿no? Entonces, lo grande y precioso de la palabra de Dios, que es verdad, es que nosotros tenemos libertad y de saber que a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene libertad de todo lo que uno ha traído, uno ha venido con muchas ataduras, yugos, de toda clase, y nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no?, de qué se trata, qué ha pasado desde que uno ha sido niño, desde que ha ido creciendo, adolescente, qué son las cosas que han podido destruir, han podido, uno lo lleva como trauma, como lo que se dice, ¿no?, traumas, y uno va caminando cargando esos traumas, cargando esas penas, esas tristezas, esos recuerdos que se convierten en una falta de perdón, se convierten en una amargura, se convierten en diversas formas del ser humano, y eso pues se va transmitiendo de generación en generación. Es como dice, ¿no?, dice la palabra de Dios, como una maldición. ¿Y cómo se va a terminar esa maldición? La palabra de Dios dice que la liberación es pan de los hijos, ¿no? Hay una forma de la liberación, ¿no?, que uno es libre, pero también nosotros tenemos que entender que esa liberación se tiene que cuidar. Entonces uno tiene que caminar una vida de obediencia a Dios.
la obediencia a Dios y el morir a uno mismo es lo que va a traer la sanidad de la generación. Porque lo que nosotros hacemos lo van a hacer. Entonces, esa libertad y esa sanidad que la hace nuestro Señor, entonces nosotros, eso no es varita mágica que uno hace algunos baños, algunos saumerios o algunas o unas sesiones, unas conversaciones, un cambio de mente, una de esas terapias. Eso no es el camino para la libertad. La libertad lo da nuestro Señor Jesucristo y luego a través de su palabra la renovación de la mente, el cambio. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos y todo lo que nosotros comenzamos a dejar atrás por nuestro Señor Jesucristo, por su palabra, eso va a ser una renovación de nosotros y nuestras generaciones serán renovadas. Si yo no quiero que mis hijos sean y pasen lo que uno pasó, entonces uno tiene que rendirse en humillación delante de Dios, reconociendo. Una de las cosas que uno tiene que hacer es reconocer. No podemos ponernos una coraza para que no se sepa lo que uno ha pasado. Porque muchas personas también es una forma humana de hacerlo y eso no sirve. Es que uno comienza a ponerse una coraza encima. Nada nos va a hacer libres, solamente nuestro Señor Jesucristo, pero hay que descubrirse ante Dios para que seamos libres. Entonces, y reconocer, porque muchas veces nos ayuda todo lo que nosotros hagamos, nos ayuda a ser libres, ¿no? A veces incluso uno puede decir, ¿no? A una persona, te veo que te está pasando esto, y la persona, no, si estoy bien, ¿te parece? No, eso no sirve porque ya uno está tapando, está mintiendo. Eso nosotros tenemos que entender en todo. No podemos, el Señor no nos va a hacer libres y nosotros vamos a estar escondiendo. Tenemos que reconocer, a mí me pasa esto, y delante de Dios humillarnos y reconocer y decirle al Señor, yo no quiero, sácame, líbrame, libérame de esto que estoy pasando, a seguir, ¿no? Pidiéndole al Señor. Es importantísimo reconocer para ser libre. Entonces, para ser verdaderamente libre. Y lo hermoso es que Dios libera, pero nosotros tenemos que mantener nuestra liberación, como les decía, con la palabra de Dios. Nosotros nos tenemos que alimentar. Es como que sale algo, pero tiene que entrar la palabra de Dios y tiene que llenar nuestro corazón. La palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros llenamos de la palabra de Dios, nuestra boca va a hablar palabra de Dios. Amén. Entonces, eso es hermoso de saber que nosotros podemos ser libres con la liberación y nosotros manteniendo la liberación, cuidando la liberación. Es igual que uno tomaría una medicina, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno toma una medicina para la gripe y está con resfrío y está tomando, pero no se abriga, o sea, es lo mismo que nada. Es igual, es la liberación. La liberación es uno es libre, pero si hace las mismas cosas, no está cuidando la liberación. Es idéntico, ¿no? Como la medicina. ¿Para qué la tomas? Igualito se va a resfriar, igual no va a ceder, ¿no? Entonces, la liberación también. Uno es liberado y uno tiene que cuidar la liberación
y llenarse de la palabra de Dios. Amén. Solo Dios es el que salva. Ahora, a veces uno dice o piensa, ¿no?, que no hay tiempo, pero hay tiempo, sí hay tiempo, y es solamente va a cautivar la palabra de Dios, ¿no? Así como cuando estamos, a veces yo estoy leyendo algún pasaje, ¿no? Y da ganas, ¿no es cierto?, de seguirte leyendo, porque yo les veo que ya no atienden el mensaje, sino están leyéndose lo que sigue. Ese mismo hambre de la palabra de Dios te dé en tu casa, que solamente la cojas y el Señor ora, pídele al Espíritu Santo que te revele, y vas a empezar a leer y a leer y a leer, porque vas a querer más y no lo vas a dejar. Y eso es un alimento y un alimento al espíritu, al alma, que te va a llenar. Y lo grande de todo es que uno es libre, solo por nuestro Señor Jesucristo es uno libre. Gracias. Qué tal grandeza de Dios. Y luego la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nosotros tenemos que saber que cuando uno es libre y uno cuida su liberación, lee la palabra, se alimenta de Dios, y como yo digo, no siempre va junto la palabra, la oración y la adoración. Entonces nosotros vamos a experimentar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿No? Entonces tenemos que nosotros saber que nada va a dar libertad, nada. Hoy en día están recurriendo a un montón de cosas raras, cuando la palabra de Dios nos dice, solamente el Señor nos hace libres. Y nosotros podemos ver acá en 2 Corintios, en la palabra de Dios está todo, y quien dice o toma cosas contrarias es por falta de conocimiento. Si alguien recurre a otras formas, es que no conoce la palabra de Dios. Yo quiero decirte que en la palabra de Dios está todo. Amén. Todo, no hay nada que no esté en la palabra de Dios. Y acá dice en 2 Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces acá está bien claro, nada que te puedan decir de las formas, cómo vas a hacer, de las cosas que en este mundo están inventándose a través de la hechicería, ¿no?, que ahora abiertamente lo hacen. Y hoy en día es que el diablo es muy sutil para hacer las cosas. Ahora están imitando lo que nosotros decimos, y la palabra de Dios habla de las maldiciones generacionales, la están imitando. Entonces uno puede, si no tiene conocimiento, puede caer. La palabra de Dios lo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Nada que el bañito, que el cuarzo, nada de esas cosas que están inventando en estos tiempos va a hacer efectos, porque las armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No hay nada que pueda hacer libres, no hay nada, sino Dios nos ha dado, ya nos ha dado esas armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nada va a hacer
y va a destruir, sino solamente Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios, porque el Señor dice en Juan 16:33, estas cosas, todo lo que él ha vencido, ¿no? Está hablando a sus discípulos y ya nos habla a nosotros, ¿no? Dice, dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién vamos a tener paz? Solamente en Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, Él ha vencido ya las aflicciones de este mundo cuando nosotros le entregamos al Señor. Él ya lo venció, entonces Él ya lo pagó. Y nosotros tenemos que estar seguros. Hay tantas promesas. Él ha vencido, ¿no? Jesús cuando estuvo los 3 días que estuvo muerto, él no estaba sin hacer algo por nosotros. Él toda su muerte ha sido para nosotros lo grande, lo que Él nos ha regalado, esa libertad que nos ha regalado. Y dice acá la palabra de Dios en Colosenses. Este pasaje a mí me encanta, yo oro bastante con este pasaje. Dice, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contraria contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando a los principados y a los y a las potestades. Él venció. Amén. Él lo pagó y lo exhibió. Solamente Él lo hace. Solamente Él lo hace. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer uno para tener toda esta promesa, para saber que nosotros lo tenemos, que somos libres por Él? Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios. Y lo dice, y yo termino con esto, cuando dice en Santiago 4:7, someteos a Dios. Entonces nosotros tenemos que ver acá lo que nos dice la palabra de Dios. Someteos pues a Dios. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que saber para que nosotros seamos libres y mantengamos esa libertad, mantengamos esa liberación? Es someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Acá hay una clave grande en la palabra de Dios cuando dice someteos pues a Dios. ¿Cómo es someterse a Dios? Es obedecer a Dios. Y muchas veces hay eso que uno no puede, ¿verdad? Porque tenemos que examinar nuestra vida, tenemos que examinar nuestro comportamiento, tenemos que examinar qué todavía está ahí que no queremos soltar, porque los que no queremos soltar somos nosotros. Él ya lo pagó, ya lo hizo, pero tú lo tienes bien agarrado ahí. ¿Qué es someterse a Dios? Es someterse a la obediencia, a su palabra. Si Él me dice que no
que no sea en todo lo que está diciendo, que no hay que mentir, no hay que tener ira, no hay que tener contienda, hay que perdonar, hay que todo lo que el Señor nos enseña, a eso tenemos que someternos, no ser rebelde, no, no, tiene que ayudarnos, pues ustedes saben lo que el Señor le dice, ¿no? Ustedes saben, dice todavía en lo que todavía no sale. Dios, ¿no? Hay tantas cosas que uno está todavía ahí, ¿no? Hay rebeldías que a veces uno no se da cuenta que es rebeldía, esas desobediencias, todo eso hay que dejar para que uno pueda ser esa persona libre, someterse a Dios y resistir al diablo, porque y, y huirá, dice. Entonces, cuando uno está en obediencia a Dios, puede resistirlo. Si uno no está en obediencia, no puede. Por eso dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay muchas personas que están todavía, una de las cosas más fuertes que pasa es que uno no perdona. La falta de perdón es una puerta tan abierta para que el diablo tenga sometida, a uno lo tenga sometido ¿cómo se llama? A la maldición generacional, lo tenga sometido a no ser libre de otras ataduras. Entonces tiene que haber obediencia en perdonar. Y, y siempre yo pienso en eso, ¿no? En lo que es el perdón, que es obedecer a Dios porque Él nos perdonó. Amén. Y nosotros tenemos el perdón ahí porque Él nos puede perdonar un montón de veces, porque nosotros somos humanos y flaqueamos, pero Él está ahí, su perdón, su perdón. Entonces, una de las puertas es a no ser libres, es la falta de perdón. Entonces uno tiene que perdonar. En la obediencia está el número uno, porque lo enseñó el Señor con el Padre Nuestro. Entonces tenemos que obedecer. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, porque cuando uno es obediente tiene autoridad para decirle tú te vas fuera. Y eso es lo grande, ¿no? Porque Él ya lo venció en la cruz, porque él despojó a principados y potestades, y por Él nosotros lo podemos hacer. Amén. Amén. Vamos a terminar esta noche dándole gracias a Dios, y que todas estas enseñanzas guarden en su corazón y lean la palabra de Dios, copien las citas para poder estudiarlo, ¿no? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En tu palabra está todo, tu palabra es verdad. Señor, es nuestra vida, es nuestra agua viva. Señor, te damos gracias porque podemos renovar nuestra mente, podemos conocer, Señor, lo que es bueno, lo que es malo, podemos conocerte a ti, Señor, que en ti está todo. Tú nos das libertad, tú nos das, Señor, esa libertad y esa paz que no podemos entenderla porque es tan grande. Te damos gracias, oh Dios, y te pido por cada uno de mis hermanos que tú, Señor, los bendigas y que puedan caminar cada día, Señor, conociéndote más y obedeciéndote más. Si te amamos, Señor, te obedecemos. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y